El tema que ha elegido hoy día está relacionado precisamente con nuestra fiesta de hoy. Se llama El sentido esotérico de la resurrección. Los acontecimientos principales de la vida de Cristo no se refieren exclusivamente a sus experiencias personales. Representan al mismo tiempo ciertas etapas de iniciación a cada aspirante durante el proceso de la conversión en un Cristo. Los principales acontecimientos entre la anunciación y la ascensión tienen una significación especial relacionada con la obtención de desarrollo espiritual en esas diferentes fases. Cuando el hombre marcha por el camino del desarrollo espiritual, llega finalmente a un estado de sincronización divina, es decir, se convierte en un Cristo. Tal es el exaltado destino reservado a la humanidad en su conjunto. Los sagrados misterios de la vida del Cristo en la tierra se dividen en dos. Los sagrados misterios navideños de agua son, primero, Anunciación, segundo, Inmaculada Concepción, tercero, Nacimiento, cuarto, Presentación en el templo, quinto, Huida a Egipto y retorno, sexto, Enseñanza en el templo y séptimo, Bautismo. Los sagrados misterios pascuales de fuego son, primero, Transfiguración, segundo, Entrada triunfal en Jerusalén, tercero, Última Cena, cuarto, Getsemaní, quinto, Juicio, sexto, Crucifixión, séptimo, Resurrección. Voy a relatar la historia de la Pascua según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro, se refiere a las mujeres, llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la losa. Entraron y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de aquello cuando se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Despavoridas, miraban al suelo y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo estando todavía en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de gente pecadora y crucificado, pero al tercer día resucitará. Recordaron entonces sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 y a los demás. Cristo, como indicador del camino a toda la humanidad, enseñó a sus seguidores el último y más difícil trabajo que ha de llevarse a cabo en el mundo físico. Este trabajo consiste en la transmutación de la materia en espíritu. Cuando el hombre lo haya aprendido, habrá adquirido el dominio de la enfermedad, la edad y la muerte. En la terminología esotérica,
Esta consecución se alcanza con la iniciación perteneciente a la tierra, el más denso de los 4 elementos. Es la última de las 4 grandes iniciaciones o iniciaciones mayores. Cuando la luz de esta sublime iluminación se haya esparcido, se erigirán altares a Cristo, tanto en nuestros laboratorios físicos como en nuestras iglesias. Habrá sido reconocido el espíritu que subyace en y tras la materia. Con la iniciación de la tierra llega la liberación de la rueda de nacimientos y muertes. La necesidad de reencarnar ya no existe, porque ya se han aprendido todas las lecciones de la tierra. El espíritu del hombre es, pues, libre para continuar su desarrollo en otras elevadas esferas o permanecer con la humanidad para ayudarla a alcanzar el nivel que él ha alcanzado. Tales seres son los graduados de la humanidad, los maestros de sabiduría y nuestros hermanos mayores de compasión. Mediante el proceso de la iniciación, la mortalidad se viste de inmortalidad. Ese es su único fin y esa su única meta. Para la conciencia del iniciado, la vida y la muerte no son sino 2 aspectos diferentes del progresivo desarrollo del espíritu. Durante el intervalo entre la crucifixión y la resurrección, desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo, el Espíritu de Cristo trabajó en el interior de del planeta Tierra. Entre comillas, descendió a los infiernos. Tal es la frase del credo para significar su entrada en la región astral inferior o región del deseo de nuestra tierra, a la que fue a llevar su evangelio a las almas desencarnadas y aún en el plano de las tinieblas. Cristo, por tanto, vino a ayudar no solo a la humanidad encarnada, sino también a sus miembros desencarnados. Su misión se extendió aún más a la redención de los caídos espíritus luciferes, cuyo plano de actividad es el mundo del deseo. Y hasta de los demás reinos de seres vivientes sobre la tierra que han experimentado retraso en su evolución como consecuencia de la caída del hombre, su hermano mayor. Tal es el aspecto omnicluyente de su trabajo redentor. El rito de la resurrección es el rito de la vida impersonal. Durante la experiencia de la muerte mística, el discípulo se hace consciente de las ilusiones de la materia y de las limitaciones de la vida finita. La conciencia de la resurrección produce la comprobación de la unidad de toda la vida en Dios. La piedra de separación ha sido removida. Por eso, quien ha pasado por esta sublime experiencia sabe que ningún daño puede afectar a una parte sin herir al todo, y que nada bueno puede suceder a uno sin que al mismo tiempo beneficie a todos. Quien llega a conocer la gloria de la resurrección no puede ya herir o matar, ni siquiera a sus hermanos menores del reino animal,
puesto que ellos también son expresión viviente de la misma vida que vive y se mueve y tiene su ser en el hombre. Con la conciencia de la resurrección, la pasión del cuerpo de deseos no regenerado se convierte en compasión del espíritu, que todo lo abarca. El recién nacido es bañado en la dorada refulgencia del Cristo resucitado y se hace uno con él en la comprobación de que la muerte se ha ido convirtiendo en la victoria de la vida eterna. Durante los años siguientes, la noche del sábado santo y la mañana del día de Pascua fueron también de iniciación para las almas avanzadas, cuyas vidas y obras se mencionan en los evangelios. Y debe haber habido otros muchos no mencionados a tenor de las palabras del Evangelio de Juan, que dice: muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Una de las fases más importantes de la misión de Cristo sobre la tierra consistió en traer a la humanidad los misterios cristianos. Las palabras de la iglesia primitiva hacen muchas referencias a estas enseñanzas secretas. Orígenes, uno de los más importantes entre ellos, alude frecuentemente a las enseñanzas ocultas, lo mismo que Tertuliano, que debía estar familiarizado con ellas, ya que alega haber sido un iniciado de los misterios de Mitra antes de contactar al cristianismo. Cuando Cristo dijo a algunos elegidos: sígueme, estaba formulando el primer sendero del discipulado, que conduce a los misterios cristianos. Estos discípulos posteriormente fueron empujados de un lugar a otro por las más horrendas persecuciones, viviendo en cuevas y sin atreverse a mostrar su rostro en ninguna plaza pública. Ningún visitante de Roma puede olvidar las catacumbas, oscuros y sombríos pasajes subterráneos de muchas millas de longitud, en los que muchos de los cristianos primitivos se ocultaron durante muchos años. Aparentemente, la única recompensa a tantos años de sacrificio y fortaleza eran las bestias salvajes en el circo o el martirio en la cruz de su propio Gólgota. Sin embargo, a pesar de ello, aquellos bravos hombres y mujeres poseían un coraje interno y una alegría anímica como muy pocas personas hayan jamás conocido. Habían encontrado esa gran paz que sobrepasa todo entendimiento. Habían aprendido a decir con San Pablo: ninguna de esas cosas me mueve, porque habían alcanzado una de las más difíciles consecuciones en el sendero del discipulado. Habían encontrado el reino de los cielos dentro de ellos mismos. Durante la semana de pasión, el intervalo entre el domingo de Ramos y el día de Pascua, que se llama Semana Santa, Cristo dio a sus discípulos muchas claves relativas al trabajo del discipulado en el mundo físico externo. Durante la semana entre Pascua y el siguiente domingo u octava de Pascua, llamada Semana Pascual, les proporcionó muchas claves relativas al trabajo del discipulado en los mundos internos o espirituales.
Fue durante aquel místico amanecer del alba de Pascua cuando los seguidores de Cristo vieron por primera vez la refulgente gloria del cuerpo solar del Maestro. A los 3 discípulos más adelantados se les permitió contemplar aquel cuerpo de luz en el monte de la Transfiguración. Pero ese privilegio solo lo pudieron alcanzar la mayor parte de sus discípulos en el rito de la resurrección o alborada de Pascua. Durante los 3 años de ministerio de Cristo en la tierra, apareció en el cuerpo físico del Maestro Jesús. Este instrumento humano para este plano terrestre era una pálida sombra comparado con la luminosa radiación del cuerpo solar del Cristo, que es su vehículo en el sol espiritual y en el plano de Capricornio, morada de los arcángeles. Fue durante ese tiempo maravilloso para el espíritu que va de la resurrección a la ascensión, cuando los discípulos vieron diariamente a Cristo en su glorioso cuerpo que San Juan describe como más blanco que la nieve y más brillante que el sol. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante ese trascendental periodo de 40 días, como ya se ha dicho, realizaron en su mayor parte en los planos espirituales, y solo los discípulos capaces de funcionar conscientemente en los mundos superiores pudieron tomar parte en ellos. Esos sublimes acontecimientos descritos en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan eran parte de la preparación mediante la que los discípulos fueron acondicionados para el más elevado suceso espiritual de la vida humana, descrito bíblicamente como la fiesta de Pentecostés. Durante el intervalo entre la resurrección y la ascensión, los discípulos fueron recompensados por los largos años de sacrificio y renunciación. Las maravillosas glorias de aquellos días santos llenaron de revelaciones divinas las horas de íntima y tierna comunión con su Señor resucitado. Solo los que estaban suficientemente evolucionados como para funcionar conscientemente en los planos internos pudieron experimentar la gloria del intervalo entre la resurrección y la ascensión. Estos días sagrados se sitúan verdaderamente entre el cielo y la tierra. Nunca podrían ser descritos con meras palabras. San Juan se refiere a ellos en las palabras finales de su Evangelio, comillas. Y hay otras muchas cosas que Jesús hizo, y pienso que si fuesen escritas una por una, ni siquiera el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. La bibliografía de este texto está tomado desde El Misterio de los Cristos por Corinne Olaine. Muchas gracias y feliz Pascua.